¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el Winco desinflado de una siesta? Era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los Beatles dominando mi cabeza, la guitarra me soñaba ser eléctrica y una Nucifor total bien psicodélica nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Y si hoy uso el pelo largo es porque puedo. Huele a tango y rock and roll lo que te cuento. Cosas raras de este punto del planeta. Nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el Winco reventado de una siesta, sin pensar que aquellas ondas, su polenta, marcaría la cultura en nuestra tierra? Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran pálida. Hoy quiero verte bailar. Oh. Finalmente, el 25 de mayo de 1973, flanqueados por el mandatario chileno Salvador Allende y el cubano Osvaldo Dorticós, asumieron Cámpora y Lima. El entusiasmo en Plaza de Mayo era impactante. Unos celebraban el retorno a los años felices anteriores al 55, otros la liberación nacional y social. Con eso se acentuó la participación, hubo más naturalidad en las relaciones, no tanta distancia, pero lamentablemente, bueno, esto iba a durar poco. Iba a durar poco, 3 años, que a ustedes les parece mucho porque son chicas, pero en la historia del país es muy poquito, ¿no? Pero dejó su marca, ¿no? Lo que pasa es que para ustedes eso no existía. Desde el 72, ¿no? Un año antes venía de otro colegio, del Nacional Buenos Aires, estuve 2 años, después fui al Roca y vine al Belgrano. Y estuve en cuarto y quinto año. Que en el 73, con la asunción de Cámpora, lo que pasó es que había mucha efervescencia afuera del colegio y empezó a haber muchísimas ocupaciones en los lugares de trabajo, en el empleo público, en todo lo que era el Estado en ese momento, que era un Estado que venía de los milicos. Y en todos los lugares estatales empezó a haber una toma de lugares para impedir la continuidad de la dictadura y forzar un recambio de autoridades. Y también agarró a los colegios ese ímpetu, que fue absolutamente espontáneo, digamos, fue un movimiento de bases. Estábamos hartos del trato que teníamos nosotros y bueno, la conclusión fue la toma para echar fundamentalmente en ese momento era un preceptor, Whiteman, que era excesivamente violento en sus actitudes, no llegaba a la violencia física, pero sí era
era un militar, en el cual nos pasaba un papel por lavar o a ver si estaba afectada o no, si hacía ruido había que afeitarse y también atrás en el cuello. Había que tener el corte militar, prácticamente. Que había un jefe de preceptores que se llamaba Weisman. Ese señor vino acá y trabajaba a la mañana. Él decía que trabajó con la Gestapo, que se yo era, y los sometía a los alumnos. Cuando, en vez de tener hora libre, antes no se despachaban los alumnos. Él los hacía marchar acá en este patio, hacían formar y marchar. Y si no, tenía la obligación, los preceptores de ese tiempo, de darle clases ellos. Amigo de mi división se fue, se negó a quedarse, se negó porque dijo, usted no tiene derecho a obligarme a quedarme parado en el patio, esto no es un cuartel. Y se fue, y se retiró, y lo echaron del colegio, un mes antes de la toma. Digamos, eran hechos frecuentes eso, por lo cual generó también una reacción que fue la toma. Y la toma, digamos, ambientada en lo que sucedía en el país, ¿no? En ese momento. Y se hablaba bastante. Y había a veces discusiones con los profesores. Me acuerdo de un compañero tristemente desaparecido, el Tito Delia, que lo chuparon en el Olimpo. Delia era compañero de mi clase y era un chico bastante bravo, o sea, con condiciones así. Y era valiente. Y me acuerdo de una clase de educación cívica que se le plantó al profesor discutiendo sobre la historia argentina. Educación democrática. Educación democrática. En apenas 48 horas de gobierno, Cámpora debió enfrentar una ola de ocupaciones de edificios públicos, bancos privados y medios de comunicación. Era una carrera desenfrenada entre las organizaciones guerrilleras y la derecha partidaria, que dirimían sus diferencias ocupando todo lo que estuviera a su alcance. Para ambos sectores peronistas, la toma de instituciones públicas y privadas podía significar la derrota del enemigo político y un triunfo ante la opinión pública y los sectores más desprotegidos. La toma, en ese momento, era la inmensa mayoría del país, estaba por supuesto a favor de todo lo que era movilización, participación, ¿sí? Y los sectores ligados al poder que en ese momento estaba destruyéndose fueron los que se organizaron contra la toma. ¿Sí? Inclusive se llegó por parte de estos partidos, lo que uno generalmente denomina fascistas, a tener acciones directas sobre alumnos. Acciones directas quiere decir apretar a gente, agarrar a chicos, compañeros nuestros, y decirles, no, dejen de pintar, dejen de repartir volantes, dejen de hacer eso, pues los vamos a matar y cosas así. Hecha por preceptores, Feldman. Y ese señor era el que hizo toda la toma, organizó toda la toma del colegio, cosa que las autoridades del colegio no sabían, que en las horas libres que había acá, cuando faltaba un profesor, ellos iban y arengaban a todos los alumnos para que se tomara el colegio. La idea de ellos era extremista totalmente. O sea, que ellos impulsaron todo. Claro, entonces hubo preceptores, porque los del turno tarde no participaron en la toma del colegio, solamente el turno mañana y el turno noche. El turno mañana se plegaron unos cuantos, que algunos nombres me acuerdo, si quieren se los digo. Sí. Uno es Carlito Dragonetti, otro que le decía el Enano Díaz, y más se me ha ido de la memoria muchos nombres, pero todo lo hicieron a la mañana, más, y aparte me habían arengado los alumnos, y una mañana nosotros entrábamos a las 6 a trabajar acá. Y a las 5:30 de la mañana cuando entramos nos dijeron, con ustedes no va a haber ningún problema, pero acá en el colegio no va a entrar ninguna autoridad, ningún docente. El colegio está tomado. La toma la deciden asambleas. Teníamos una representación por aula, el famoso delegado y subdelegado, y un funcionamiento horizontal que era la asamblea. O sea, había cosas que el cuerpo de delegados deliberaba y resolvía, y las cosas de importancia se discutían y se resolvían en la asamblea. ¿Sí?
Entonces empezamos con especie de asamblea en el busto, en el patio, que fueron por supuesto reprimidas, intentaron que volviéramos a las aulas, qué sé yo. Hicimos un par en la calle y al final, después de una en el patio, se resolvió tomar el colegio. O sea, se convocaba el salón de actos, iban todos los alumnos, había oradores y se votaba por lo que se iba a hacer. Era un estado de asamblea permanente. Por eso cuando vos preguntaste sobre si había una cabeza, era la asamblea. Entramos y dijimos, el colegio era tomado y se cerraron las puertas. Y la gente quedó, hubo gran movimiento, por supuesto, y había gente, chicos que no participaron, que se fueron, pero la mayoría del colegio quedó adentro, fue una gran fiesta. Y a la noche hicimos una carreada, un fogón en el patio, se cortó la calle, se pedía... De la organización, la verdad que yo no me lo acuerdo, me acuerdo de momentos. Recién que entramos a la rectoría, bueno, este era un lugar inolvidable, porque era el lugar del poder, de la dirección, y me acuerdo acá una escena con todos los chicos, de las agrupaciones, en este lugar de noche. Casi la toma del Palacio Industrial. Claro. Padilla, la vicerectora señorita Pérez, y de turno tarde era la señora de lo médico, que era profesora de física y química y la otra profesora de matemáticas. Entonces ellos no dejaron entrar a nadie al colegio, cerraron las puertas, y entonces dentro del colegio ya después la toma no fue de los alumnos, sino que vino gente infiltrada acá, y con la anuencia de los padres, que fueron más tristes que yo vi acá, que venían, le traían, entonces vinieron las chicas del Liceo 1, de acá en Santa Fe, y acá dentro del colegio era un hotel. Y los padres venían y le traían comida, frazadas. En esa época las escuelas no eran mixtas, ¿sí? No eran mixtas. Y nosotros éramos la escuela de varones, por supuesto. Y teníamos muchísimo contacto con el Pellegrini y con el Liceo de las Chicas, de acá de Santa Fe. ¿Sí? Además, por cercanía, porque las estructuras políticas partidarias estaban organizadas en parroquias en esa época, en circunscripciones, en zonas, entraban dentro de lo mismo, Pellegrini, el liceo, en eso. Que era el colegio que estaba, el Liceo 1, perdón, que está acá en Santa Fe. Y después se tomaron el Liceo 1. ¿Cómo? Después se tomó el Liceo 1. Ajá. Claro, después se tomó el Liceo 1. No es una cascada de tomas del colegio. ¿El primero fue este? Sí. ¿Y ustedes colaboraron con las chicas en el...? Todo un sistema disciplinario, ¿viste? O sea, el colegio de varones, el colegio de mujeres, la disciplina. Cuando en los colegios mixtos está comprobado que hay una regulación natural. O sea, los varones no son tan estúpidos e indisciplinados cuando hay chicas que hacen a sistemas totalmente arcaicos y que no tenían ya sentido de existir. O sea, nosotros aportamos a que eso caiga. Bueno, después vino la dictadura militar y vino todo lo que vino, pero digamos que aportamos en ese sentido. Y discutíamos el tema de disciplina, y discutíamos el tema de enseñanza. En el gimnasio, cuando se hizo el gimnasio este nuevo, sacaron los reboques de la pared del fondo y ahí todavía estaban la marca y los plomos metidos adentro ahí, porque habían hecho siluetas y ahí practicaban tiro. En la puerta del colegio, los ordenanzas no estaban en la puerta para controlarla. No, ellos controlaban ellos. Y la rectoría era una sala de música, porque ahí había batería de todos los instrumentos y bueno, y ellos mandaban en el colegio. Hubo alguna arma, porque en ese momento, o sea, las agrupaciones políticas venían
Ese fue posterior de la toma, o sea, no durante la toma. O sea, en la toma, sí, quiero decir, pero no se tomó con armas. Eso me refiero. Bien, pero una cosa es decir, claro, no fue una toma armada, no es que acá se tomó en ese sentido está bien la aclaración, porque no hubo ninguna necesidad de forzar a nadie con un arma, o sea, de mostrar armas para tomar el colegio. Hubo algún arma que algún pibe trajo porque venía de alguna agrupación. En el gimnasio se habían pintado siluetas y alguno practicó tiro. Si hubiese habido armas, hubiese habido problemas mucho más serios y de verdad no hubo ningún problema serio. Al contrario, fueron lo que llamaríamos la fuerza derecha, la que intentaron asustar a compañeros, agarrándolos en la esquina. En sí la toma cambió positivamente las condiciones en que estábamos, nos posicionó de otra forma como personas y yo creo que puede haber habido que se haya roto algo, pero yo no, en un colegio donde hay de pronto 700 alumnos, que haya habido algo que se rompió, qué sé yo, creo que no están en dimensiones distintas con el tema de lo que significó el cambio en sí. O sea, son cosas que están en dimensiones completamente distintas. Que hubo un cambio y un crecimiento del estudiantado muy grande a partir de la toma, que se terminaron con disciplinas, entre comillas, que en realidad eran arbitrariedades de gente que no estaba ni capacitada para la enseñanza. Y empezó otro proceso, pero que aparte estaba vinculado a una situación de país y de mundo, ¿no? O sea, en un momento en el que se pensaba que se podían cambiar muchas más cosas de las que tal vez se piensa hoy. No me parece bien machacar a las nuevas generaciones diciendo que la generación del 70 era maravillosa y que era mucho mejor que ustedes ahora se ocupan de tomar el vino, aunque es un problema tomar vino, nosotros teníamos otros. Pero claro, como poniendo a la generación del 70 por arriba de toda, y es una generación a imitar. La generación de ustedes se enfrentan a un mundo con otros problemas distintos, tienen otros desafíos, pero la lucha por sentirse digno, de hacer la vida vivible, la vida tuya, la vida de tus pares, es la misma.